Tan gozoso en esta tarde, hermanos. No sé, pero yo siento la presencia del Espíritu Santo en esta hermosa tarde. ¿Cuánto puede decir amén? Les invito a que busquen en sus Biblias Salmos 85:8. Me indica con un amén cuando lo tenga. 85:8. Amén. Lo voy a leer en la Reina Valera. Dice así, hermanos: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Y ahora, hermanos, acompáñenme a Juan 10:27, por favor. Igual me indican con un amén cuando lo tengan. Me gustaría que lo leyéramos todos juntos. Amén. Dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. El título del mensaje de esta tarde que Dios ha puesto en el corazón de toda la comunidad que tenemos aquí de jóvenes adultos, que somos un montón, somos como 5 o 6 jóvenes promesas. El título de todo el culto, porque lo hemos organizado desde la mañana, se trata de hablar de la voz de Dios, cómo identificar la voz de Dios a través de los procesos. Y como pueden ver, no sé si puedes ponerlo, Abdiel. Dice: la voz del rescate. Me gustaría que se lo guardara en la memoria. Ahorita vamos a aterrizar el título de esta tarde. A lo largo del tiempo de mi corta o larga vida, entre amigos, conocidos, tanto amigos aquí seculares, o amigos aquí en la iglesia, hay una pregunta que entre diálogos así, hay una pregunta que se repite mucho y es muy constante, es muy palpable siempre. Y es esta pregunta: ¿cómo escucho la voz de Dios? A simple vista, al oírlo, se escucha, no, pues podemos discernir que es orando, viniendo a la iglesia, ¿cierto, hermanos? Conviviendo, pero hoy quiero que profundicemos un poquito más allá. Y de entrada yo cuando me preguntan eso, yo les digo, de entrada les digo, es imposible que conozcas a Dios si tu Biblia está cerrada. Y mucho menos vas a poder identificar la voz de Dios si tu Biblia está cerrada. Amén. Porque muchos conocemos lo que hizo su Hijo Jesucristo en aquel madero, que murió por nuestros pecados, que derramó su sangre para darnos salvación y vida eterna. Todos sabemos eso, ¿verdad? Pero aquí la diferencia, que muchos sabemos quién es, pero muy pocos conocemos quién es. Todos saben quién es, muy pocos conocemos quién es. No sé si han escuchado la frase: es que Dios me habló, Dios me dijo. Sí, pero ¿cómo se experimenta eso? ¿Cómo puedo yo decir fue Dios? ¿Cómo puedo yo tener la certeza de que fue Dios? ¿Cómo se experimenta? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se come? Si lo quieren poner así. ¿Cómo puedo tener la certeza yo que fue Dios quien me habló? Y no me lo inventé por ahí, no sé, la pizza que me comí en la mañana, o el pozole que nos comimos el fin de semana pasado con las fiestas patrias. ¿Cómo puedo tener la certeza yo de que fue Dios? Y como les comento, la pregunta que más se repite es: ¿cómo oír la voz
de Dios. No sé si me podrías poner el Salmo 85:8, please. El salmista dice: escucharé lo que hablará Jehová mi Dios. Entonces la primera cosa que la palabra nos está diciendo es que Dios habla. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios habla, hermanos. Hay gente que no lo cree, hay gente que duda, pero hoy te vengo a decir en esta hermosa tarde que sí, que Dios habla. Dice: escucharé lo que hablará Jehová, porque hablará, ¿qué, hermanos? Paz a su pueblo y a sus santos. ¿Para qué? Para que no se vuelvan a la locura. Entonces aquí el salmista lo que está diciendo, que aquel que no puede oír la voz de Dios, que no sabe identificar la voz de Dios, es un loco, hermanos. Aquel que no sabe oír la voz de Dios comete locuras. Y quiero decirte esto de frente a frente. Y me siento con la confianza, porque yo los considero mis hermanos y mis amigos, ¿okay? Y quiero decirte esto uno a uno. Todas las malas decisiones que he cometido y que hemos cometido es porque no escuchamos la voz de Dios, porque no consultamos primero a Dios. Toda mala decisión que hemos tomado es porque nunca la consultamos con Dios, hermanos. Lo tomaste en un impulso, en un enojo, en un ataque de ira, si lo quieren ver así. No sé, yo creo que a muchos ya se les está viniendo una lista ahí. No quiero decir nombres. Pero básicamente es eso, hermano. Nunca, la mala decisión fue porque no escuchamos la voz de Dios. Por eso dice: escucharé la voz de Jehová, porque hablará que pasa a su pueblo y a sus santos para, disculpen la expresión, hermanos, para no hacer burradas. Nueva versión, Josué Valero, 1998. Para que no se vuelvan a la locura, hermanos, dice el salmista. Mire a la persona que tiene a su lado y dígale: te conviene oír la voz de Dios. Dígale, hermano. Una vez un hermano me dijo: eres hermano de Tenchi Stony. Me dice: Josué, ven para acá. Me dice: Josué, cuando Dios te habla, tienes un problema. Y si no le haces caso, tienes dos. Entonces, hermano, nos conviene oír la voz de Dios. En Juan capítulo 10, 27, Jesús es el que está hablando. Y Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y este pasaje tiene tanta riqueza solamente en esas tres frases, hermanos. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y la verdad, cuando leí este pasaje, algo como que no me cuadraba. Yo decía: ¿por qué esa frase en medio del texto? Las ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo decía: ¿qué tiene que ver el hecho de que tú me conozcas? Y una vez lo entendí hablando, bueno, no vino, creo que no vino, se la pintió Andrés. Estamos hablando, terminando el culto, y estamos platicando así, y le digo: brother, ¿tú qué me puedes decir de esto? Y dialogando y así sobre este texto. Por fin lo entendí. Y Dios habló a mi vida en ese momento. Y lo que me dijo fue esto. Y me gustaría que lo atesoraran en su corazón, como yo, de la misma manera. Y entendí esto, hermanos. Es porque te conozco que te hablo. Es porque te conozco que te hablo. Es por eso que te digo lo que te digo, porque te conozco mejor que cualquiera. Porque la demás gente no conoce
aquel pedacito de la vida que a nadie le cuentas. Yo sí. Los consejitos de los amigos, que la mayoría es para, ahora sí que realizar lo que ya uno ya quería hacer. Y siempre queremos escuchar la voz de todos, menos la de Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios nos conoce mejor que nadie. Y Dios me dijo: porque te conozco es que te hablo, hermano. Y dice: las ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo también quiero tocar un punto y quiero desbaratar uno de los mitos. Y es el siguiente mito. Es algo muy palpable. Lo he escuchado muchas veces. Es que el pecado no me deja oír la voz de Dios. ¿Alguna vez he escuchado eso, hermanos? ¿O alguno de ustedes ha pensado eso? Por haber cometido un error, un pecado, se alejó de Dios. Y a veces pasa que cuando uno peca o comete errores en la vida, uno siente que un muro se levanta entre usted y Dios. Mire esto: en ningún lado de la Biblia dice que el pecado impida que puedas oír la voz de Dios. ¿Y cómo lo sé? Génesis capítulo 3. Cuando Adán y Eva, cuando pecan y comen del fruto que Dios les dijo que no comieran, la Biblia dice que enseguida Dios les habló y oyeron la voz de Dios. En Génesis 3:10, y él respondió a Adán: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces ellos apenas cayeron en el pecado, oyeron la voz de Dios. Entonces ese sentimiento de cuando fallamos se levanta un muro que impide que Dios me hable, hermanos, es falso. ¿Saben por qué? Porque Dios es el primer interesado en que cuando fallamos oigamos la voz de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para arrepentirnos. Y hoy quiero romper paradigmas que cuando fallamos Dios está enojado con nosotros, bravo, que no quiere ni hablarnos, ni vernos, ni mucho menos dirigirnos la mirada. Y hoy te vengo a decir que no, que Dios no está bravo contigo. Dios te está llamando, Dios te está hablando. Arrepiéntete y vuelve a mí. Yo soy el único que te puede ayudar. Yo soy el único, hermanos. Entonces, esa mentira de que cuando fallo ya Dios no me quiere hablar, ¿sabe de dónde viene eso, hermanos? También lo comprendí una vez. Yo sé que muchos padres e hijos se van a sentir identificados, ¿ok? Cuando estamos pequeños y hacemos una travesura, que yo en lo personal siempre he sido bien portado. Mi mamá lo puede rectificar. Aquí está mi mamá presente. Bien portadito, hermano. Ninguna travesura. No, es cierto, hermano, es el diablillo total. Pero muchos se van a identificar que cuando hacemos una travesura en la casa, rompemos un vidrio o no hacemos caso o rompemos un plato. Cuidado con los platos, hermanos. Los vasos ni se diga. ¿Qué hacen nuestros padres, hermanos? No lo quiero ver castigado, váyase a su cuarto. No me mire, ¿qué me mira? ¿Por qué está llorando si todavía ni le he pegado? ¿Se puede identificar con eso, hermanos? Entonces, algo como que se queda grabado en el subconsciente y nos hace pensar que Dios actúa de la misma manera. Pero no, hermanos. Pensamos que Dios nos dice que cuando cometemos una falta, cometemos pecado, Dios nos dice:
Quítate de mi presencia, no te quiero ver, mucho menos en mi casa. Vengo a decirte, hermano y hermana, que no, que Dios te quiere hablar. Por años estabas pensando que Dios está ahora. No, Él te está llamando. Nuestros padres humanos reaccionaron así. Él no, hermanos. Él es el primer interesado en querer hablarte, oírte, para cambiarte y ayudarte. Diga conmigo, hermanos, porque ya se anda durmiendo. Dios habla. Eso. Entonces mire esto. Ya entendimos que Dios habla, que el pecado no nos impide oír la voz de Dios. Entonces, ¿qué hace el pecado, Josué? El pecado no hace que Dios se aleje de ti. El pecado lo que hace es que tú te alejes de Él. Y tú ya no puedas oír la voz de Dios, no porque no puedas, sino porque no quieres. Eso es lo que hace el pecado. Cuando alguien está en pecado o ha roto la voluntad de Dios, tu oración no es eficaz, no llega a los cielos. Segunda de Crónicas 7:14 dice lo siguiente: Dios le habla al pueblo. Dice: si ustedes se arrepienten de sus malos caminos y buscan mi rostro de todo corazón, entonces yo oiré. No dice hablaré, porque ya entendimos que Dios habla siempre, ¿ok? Lo que el pecado hace es que pone una barrera para que tu oración no llegue a los oídos del Padre. Entonces, cuando tú te arrepientes y pides perdón a Dios, ese muro se rompe. Pero, y no es un muro que Dios puso, hermano. Lo pusiste tú por tu pecado. Lo pusimos nosotros por nuestro pecado. Dios te habla, hermano. Dios no deja de hablar nunca. Entonces, listo. Ya sé que Dios habla. Listo. Ya sé que el pecado no impide escuchar la voz de Dios. Yo soy el que endurece su corazón y no lo quiero escuchar a Él. Mi oración no es oída y tengo que arrepentirme, ¿ok? Pero ¿cómo saber que fue Él quien me habló? Que es Él quien me habló. ¿Cómo saber que cuando tengo un pensamiento, una idea o leo algo en la Biblia, cómo saber si es de Dios? Y esa pregunta, hermanos, es la que vamos a tratar de responder en esta tarde. Entonces mire esto, para los que anotan, anote esto. ¿Cuáles son las maneras en que Dios habla? Te voy a dar algunas, no son todas, pero son algunas. Número 1, Dios habla a través de su palabra. Y me gustaría hacer énfasis aquí porque es la manera principal en la que Dios habla. Si tú no te quieres equivocar en oír la voz de Dios, deja que la Biblia sea la que te hable. Porque las demás que yo te voy a decir, puede haber error, puede que tú no entendiste lo que el libro te quiso decir. Cualquier otro medio tiene margen de error, pero la Biblia, hermanos, tiene ninguno. Es la manera perfecta en la que Dios habla, y es a través de su palabra, hermanos. Número 2, Dios habla a través de mensajes, de predicaciones. Número 3, experiencias de la vida, experiencias donde aprendes y Dios te habla. Número 4, a través de libros. Hay gente que compra libros cristianos, libros de devocionales, y estás leyendo el libro y Dios te habla. Número 5, lecciones objetivas. Una lección objetiva es algo que pasa
en la naturaleza. Es algo que no es subjetivo, es objetivo. Es algo que pasó, todos lo vieron, pero de ahí tú sacas una lección. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Voy a poner un ejemplo. En una ocasión estábamos en una carne asada, unos amigos. Estábamos haciendo carne, ¿no? Hace y hace. Y de repente el carbón se apagó, la flama se apagó y quedó puro humo. Y ahí con media papa y guacamole en la boca, Dios me habló. Me dijo: Josué, cuídate de que seas como ese carbón, que ya no hay pasión por mí, ya no hay fuego, solo quedan los residuos del humo. Entonces, como sigues asando con ese humo, la gente cree que todavía tienes pasión por mí. Y a la gente la puedes engañar, pero a mí no. Guárdate, Josué, de ser como ese carbón. Eso, hermanos, es una lección objetiva. Y por último, impresión. Y no hablo de la impresión de la fotocopiadora, hermanos. La impresión es un sentir la presencia de Dios, sentir el Espíritu de Dios en un acto, diálogo o circunstancia. Y hay varias preguntas, hermanos, que te tienes que hacer para saber si es la voluntad de Dios. Yo solo puse estas porque para mí son las más importantes y por eso se las comparto, hermanos. Número 1, ¿está de acuerdo? Esa es la pregunta que te tienes que hacer, la primera que te tienes que hacer. ¿Está de acuerdo con la Biblia? ¿Por qué? Porque la voz de Dios siempre está centrada en la palabra, hermanos. Siempre, siempre, siempre. Esto, hermanos, este libro llamado Biblia es la palabra escrita por Dios. Entonces, lo que Dios quiso decir en el pasado es lo mismo que quiere decir hoy. Nadie le puede poner ni más ni menos de Génesis, Apocalipsis. Y cada vez que tú sientas que Dios te habló, ve a la Biblia, hermano. Porque siempre va en sintonía con lo que dice la Biblia. Siempre va en sintonía con lo que está escrito. Porque si crees que Dios te dijo en el momento y va en contra de lo que está escrito, hermanos, no fue Dios. Si tú crees que Dios te habló y va en contra de lo que dice aquí en la Biblia, hermanos, no fue Dios. No fue Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios nunca va a contradecir la voz de Dios. Siempre, hermanos, van de la mano. ¿Sí me están dando a entender? ¿Sí me están entendiendo lo que quiero decir esta tarde? Así que cuando pienses que Dios te habló, evalúalo con la palabra, con lo que dice la Biblia. Pero ¿saben, hermanos, cuál es el problema? Y me incluyo, ¿ok? Y vamos a ser sinceros, que a muchos de nosotros, hermanos, nos da pereza, nos da flojera, hasta muchas veces nos harta, nos aburre leer la Biblia, nos aburre leer este libro. Claro, por eso no sabemos si Dios nos habló, por eso no sabes si Dios te habló, porque no lees su palabra. Porque muchos de nosotros esperamos
que el pastor nos hable. Hermanos, esa es la manera fácil. Esa es la manera fácil. Sí, Dios habla a través de los pastores. Pero esa es la manera fácil, hermanos. Y tú estás esperando eso. ¿Saben por qué, hermanos? Hasta el pastor se puede equivocar. Pero la palabra, hermanos, es infalible. Nunca, nunca se equivoca, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que te quiero decir, que Dios va a hablar. Pero primero, hermanos, amemos este libro, abracemos este libro. Abraza este libro y aprécialo en tu corazón. Porque por este medio, hermanos, Dios te va a hablar. Y adivina qué, hermanos, vas a comenzar a tomar buenas decisiones. Y te voy a dejar ejemplos prácticos para aterrizar lo antes dicho. Un ejemplo, a los que tienen un negocio o algo que atender, gerente, no sé. Dios me dijo y me dio la manera perfecta de cómo evadir impuestos. ¿Ustedes creen que fue Dios? Hasta la Biblia dice que tenemos que pagar impuestos. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Otro ejemplo, hermanos, otro ejemplo. Dios me dijo que desobedeciera a mis padres y me fuera de la casa. ¿Fue Dios, hermanos? La Biblia que dice: honrarás a tu padre y madre. Entonces, Dios nunca va a contradecir su palabra. Ese fue, como decía el hermano Orfilo, ese fue el diablo cochino. Y la pregunta número 2, y es igual importante que la primera. ¿Me lleva a ser más como Cristo? ¿Y por qué hay que hacernos esa pregunta, hermanos? Es porque la voz de Dios es cristocéntrica. Y mire, le explico esto rápidamente. Dios para cada uno de nosotros tiene un propósito y un plan específico. Y el plan general de todos, ¿cuál tiene que ser, hermanos? Es parecernos más a Él día con día. X o Y a lo que te dediques, abogado, doctor, ingeniero, gerente, albañil. Nuestra meta principal no es hacer dinero ni tener la casa más lujosa. Nuestra meta principal, hermanos, es parecernos más al carácter de Cristo. Entonces, mire esto. Todo lo que Dios habla tiene que ir de acuerdo con su palabra. Número 1. Número 2, tiene que ayudarte a ser más como Cristo. Si no te impulsa a ser más como Cristo, no fue Dios el que te habló. Sencillo, no fue Dios. Mire lo que dice 2 Corintios 10:5. Pablo dice: derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, todo pensamiento que se te viene a la mente, ¿será que fue Dios el que me habló o no? Tienes que llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Qué quiere decir esto?
¿Me ayuda a ser más como Cristo? No. Entonces, ¿no es de Dios el que me habló? No es Dios el que me habló. Esto que tengo en la mente no fue Dios. ¿Me va a llevar a parecerme más a Cristo? No. Mejor dicho, ¿Cristo haría esto? ¿Cristo haría esto? ¿Cristo haría esto? Esto que estoy a punto de hacer, a punto de decir. Si crees que Cristo lo haría, entonces, hermanos, fue Dios. Otro pasaje para que entendamos lo que te quiero decir. Santiago 3:14, en la Nueva Versión Internacional. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejar de faltar a la verdad. Eso no es la sabiduría que desciende del cielo. Y no lo digo yo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. No lo digo yo, lo dice la palabra. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Quiere decir que hay dos sabidurías, hermanos. Una que viene de Dios, Dios te habló, pero hay otra sabiduría que es terrenal, puramente humana y diabólica. Josué, ¿y cómo sé la diferencia? Siguiente versículo 16 dice: porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión, toda clase de acciones malvadas. Entonces mire esto, una manera muy fácil de detectar si es un pensamiento, si está generado por envidia o alguna rivalidad. Hay gente que dice: es que Dios me habló y me dio la estrategia perfecta para vengarme de fulanito. El Señor me la reveló. Voy a hacer que le duela como me dolió a mí. Pregunta, hermanos, ¿esa es sabiduría de Dios? Es diabólica y puramente humana, hermanos. ¿Por qué? Porque nace de la rivalidad. Hay gente que se la pasa maquinando cómo hacerle el mal a otra persona, hermano. Cómo humillar a otra persona. Es que también me lo hizo, entonces yo también quiero hacerle lo mismo. Imaginen, hermanos, imaginen. No es Dios el que te está hablando ahí, hermano. Si tú has pensado de esa manera, no es Dios el que te está hablando ahí. Otra vez, como dice el hermano, es el mismo, el mero diablo. Pero Josué, no digas eso. Si seguimos oyendo esa voz, hermanos, Cintia, te voy a tener que llamar diablillo. Ay, Josué, eso nunca me pasa. Yo soy un siervo del Señor. Miren lo que le pasó a Pedro. Si mira Mateo capítulo 16, perdón. No se le voy a leer, pero lo voy a explicar a mi manera y a mi entender, ¿ok? Jesús agarra a sus discípulos y dice: venga. ¿Quién dice la gente que soy yo? Algunos dicen: tú eres Elías. Otros: Juan el Bautista. Otros: un profeta. Y Jesús voltea a ver a Pedro y le dice: tú, Pedro, ¿quién dices que soy? Tú, Pedro.
quién dices que soy? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero tú, ¿quién dices que soy? Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice: wow, Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que fue mi Padre que está en los cielos. Y Jesús le dice: la sacaste, Pedro, la sacaste, ahora sí, la sacaste del estadio. No me imagino la emoción que debió de haber tenido Jesús en ese momento. Es como si se hubiera ganado el sorteo de la UABC, no sé. Esa emoción de decir: wow, te lo reveló mi Padre, no fuiste tú, no fue ni otra cosa, fue mi Padre directamente. Y Jesús dice y remata diciendo: sobre esa roca edificaré mi casa, y las puertas del Hades no prevalecerán. Y si sigue usted leyendo Mateo 16, dice que la Biblia, desde ese momento, Jesús comenzó a explicar que él tenía que padecer y morir. Y la Biblia dice que cuando Jesús llegó a la partecita de decirles a los discípulos: hey, amigos míos, y nota, Dios le habló a Pedro, ¿ok? Acuérdese de eso. Y dice que Pedro agarró a Jesús aparte y le dice: venga aquí un momento, venga aquí un momento. Y como que comenzó a regañarlo, no sé. Y le dice: Jesús, ten compasión de ti. ¿Cómo te vas a dejar matar? ¿Cómo vas a dejar que te acribillen así? No, Jesús, eso no te puede pasar a ti. Y Jesús lo mira y le dice: apártate de mí, Satanás. Yo creo que en ese momento el Padre era: callado, ¿para qué abrir la boca, verdad? En un momento oyó al Padre, y al otro momento oyó ¿a quién? A Satanás. Y por ambos habló, hermanos. Y así de fácil es confundir la voz de Dios. Si a Pedro le pasó, hermanos, después que le dijeran que iba a edificar la iglesia, a Pedro, hermanos, imagínense usted y yo. En un momento, revelación de Dios, sabiduría de Dios, y al siguiente, sabiduría del diablo. Cuando Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, lo que quería decir era: Pedro, eso que me estás diciendo ya no te lo reveló mi Padre. Estás hablando de parte de Satanás. Satanás no es el que quiere, él no quiere que yo muera. ¿Saben por qué, hermanos? Porque sabe lo que él esperaba. Dice: apártate. Se le pasó a él, hermanos. Repito, imagínense usted y yo. Pedro, ¿quién era, hermanos? Estaba junto a Jesús. Vio así las cosas que Jesús hizo. Le pasó a Pedro, hermanos. Y así de fácil es confundir la voz de Dios. ¿Fue Dios? No fue Dios. Entonces, reflexionemos en esto, en cómo hablamos. Muchas de las veces
me gustaría por último agregar este punto. Es que Dios habla a través de nosotros, hermanos. Yo en lo personal, a lo largo, llevo como unos 6 años, 7, voy para 7, que estoy en el ministerio de alabanza. Y a lo largo de ese tiempo se me han acercado hermanos diciéndome: Josué, Dios habló a mi vida a través de ti. Y mi sentir no es de wow, es que canto bien bonito. No me hace sentir altivez. ¿Saben lo que me hace sentir, hermanos? Gracias, papá Dios, porque a través de mí hablas. ¿Quién soy yo? Un pecador, hermanos. Pero aún así me sigues utilizando para llevar tu voz. Dios habla de distintas maneras, hermanos. No puse otras más porque siempre me dicen que me largo mucho y que hablo mucho. Quizás en otra ocasión, hermanos, si Dios lo permite. Entonces ya entendimos que Dios habla con formas, maneras, que el pecado no me impide escucharlo. Entonces, no dejes que tu pecado, tu pasado, ponga esa barrera. No la pone Dios, la pones tú. Dios es el primer interesado en querer hablarte. Dios te dice: te estoy esperando. Te estoy esperando con los brazos abiertos. Pero nuestro orgullo, nuestro afán de decirnos: es que estoy sucio, no merezco tu amor. Hermanos, desde que Jesús se entregó por nosotros, Él ya pagó. Él ya pagó por tus pecados y mis pecados. Deja que Dios hable a tu corazón. No endurezcas tu corazón. Me gustaría que te pusieras de pie. Y ahí en tu lugar, te pongas a pensar cuando Dios te habló en esa situación tan difícil. Muchos hemos pasado, quizá la estás pasando ahorita. Y dices: Dios, es que Dios, no te escucho. Ya entendimos formas en las que Dios habla. Pero muchas veces Dios también habla a través del silencio. Hay muchas maneras en las que Dios habla. Me gustaría que en primer lugar, no me gustaría hacerte llorar. Me gustaría que reflexionemos. Y que nos pongamos a pensar en ese momento cuando Dios nos habló y nos rescató. Yo en lo personal tengo muchísimas que en su momento las seguí regando. ¿Por qué? Porque no sabía identificar cómo Dios hablaba. Porque al principio, sí, acá todo muy chévere, cantaba, decía: Dios, te alabo. Pero ¿saben qué? No lo conocía. Era una emoción. Pero después que lo conocí, me enamoré. Y aprendí a identificar la voz de Dios. Y hay muchas circunstancias en mi vida que a manera de testimonio te quisiera compartir. Y si te identificas, gloria a Dios. En un momento, como
como les comentaba, venía aquí, cantaba, pasaba horas en el altar, oraba, le cantaba a Dios, pero no lo conocía. Entonces llegó un momento en mi vida donde todo se vino encima. Se acabó el trabajo, la familia enfermó, mi abuela enfermó, no había sustento, no había trabajo, todo estaba al revés. Pero ¿cómo iba a confiar en alguien que yo no conocía? Y me dejé llevar por mi mente, por esa voz. Por esa voz que no era de Dios. ¿Saben por qué esa voz? ¿Saben qué es lo que me hizo hacer? Una noche me fui al mar. Me fui al mar solo. Y yo decía: Dios, es que no te escucho. Empezaron las dudas. ¿En verdad existes? ¿En verdad hablas? ¿En verdad eres el creador? Empezaron las dudas y esa voz más inyectaba en mi alma y en mi corazón y en mi mente. Le creí a esa voz que no era la de Dios, porque conocía perfectamente la voz que no era de Dios, pero no conocía la que era de Dios. Entonces llegué, pum, me quité los tenis, me acuerdo, y dejé ahí junto al celular. Y les juro, hermanos, no tenía miedo, no tuve miedo. Y me metí al mar, y el agua me llegaba hasta aquí y seguía sin sentir miedo. Yo decía: ya no quiero vivir, a nadie le importo. Ya estando en la iglesia, hermanos, me metí, pum, el agua me llegaba aquí, las olas golpeaban mi pecho y ni una lágrima salía de mí, ni una. Estaba decidido, pero si daba un paso más, ahí se terminaba todo. Y de repente, hermanos, en mi celular entra una llamada y volteo y me salgo. Y era mamá. Era mamá. Y mi mamá tiene por costumbre dormirse temprano. Y me dijo: hijo, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Y entendí, hermanos, que era la voz de Dios a través de mi mamá. Porque no sé si mi mamá se acuerde, no lo sé, pero era Dios hablando a través de mi mamá. ¿Y saben qué? Dios me abrazó y me dijo: te amo. No te voy a juzgar por lo que ibas a hacer. Si dudaste de mí, no te voy a juzgar. Ahora quiero que me sigas ahora en adelante. Y desde ahí hubo un parteaguas en mi vida, donde decidí escuchar la voz de Dios y la otra voz enterrarla. Ahí donde me iba a meter, ahí la quise enterrar. Un parteaguas. Desde entonces empecé a leer la Biblia, cuestiones que me hacía preguntas de por qué Dios permitiste esto, por qué esto, por qué es lo otro. Empecé a leer la Biblia y empecé a comprender todo. Empecé a comprender
otro momento en mi vida que comprendí a través de conocer a Dios fue este, hermanos. Algunos conocen mi testimonio o compartimos con mi hermana aquí presente que de pequeños nuestra familia era disfuncional en su totalidad. ¿A qué me refiero? Golpes, alcohol, drogas. No había ni para comer. Donde mi padre, quien se suponía que debía de cuidarnos, era el quien nos golpeaba, quien nos maltrataba, quien dejaba a mamá irreconocible. Como sabe, mi mamá es pequeñita y mi papá un torón, así. Quise ser como yo, pero yo no. Mi papá está así. Entonces mi papá tiene una escuela bien fea, donde toda su vida, delincuencia, cárcel, asaltos. No le estoy mintiendo, hermanos. Toda su vida fue así. Y nos inyectó de lo mismo. Entonces llegó el momento donde las circunstancias ya no daban ni siquiera para alimentarnos. Ya no daban, hermanos. Entonces la decisión que se tomó fue internarnos en un orfanato. Y en ese orfanato, los mayores traumas de mi vida se forjaron ahí, con un montón de chamaquillos, con enfermedades, con hongos, donde el más grande le pegaba al más chico. No, tú no, esto es mío. Con niños que ni siquiera conocían a sus padres. Unos problemas tremendos. Y yo crecí con tanto coraje, porque la voz que no era de Dios habló a través de mi papá y me dijo: es que yo soy así, me comporto así porque tu mamá me hizo así. Y uno cuando es niño cree todo. Y le agarró un coraje a mamá. Y crecí con eso. Y tema y aparte lo demás. Pero le agarró un coraje a mamá. Y me acuerdo mucho de las veces en que mamá nos iba a visitar al orfanato. Nos llevaba nuestro lonchecito, las galletas de animalito, un yogurcito. Las visitas eran los domingos, pero nada más estaba como mediodía. Mi mamá, con todo el entusiasmo, con todo el amor del mundo, iba, nos visitaba. Pero ¿saben qué era desgarrador, hermanos? Cuando se retiraba y yo me quedaba ahí y yo le decía: mamá, ¿a dónde vas? No te vayas, me quiero ir contigo a casa. Me quiero ir contigo a casa. No te vayas, te extraño mucho. No quiero estar más aquí. Mamá, no te vayas, te necesito. Y yo estaba molesto con mi mamá. Mi mamá luchaba por los cuatro. La juzgaba. Pueden tomar su lugar. Y la juzgaba por lo que me dijo mi padre. Y entonces empecé a sanar mis heridas
empecé a conocer a Dios. Y yo le decía: Señor mío, que no, el reino de los cielos es de los niños, que no pertenecemos al reino nosotros los niños. ¿Qué no? ¿Dónde estás? Gracias. ¿Dónde estás? ¿Qué no de nosotros es el reino de los cielos? Tu reino. Y una vez, conociendo al Padre a través de este libro, hermanos, me dijo: Josué, yo no tengo la culpa de las decisiones que tomaron tus papás. Ellos eligieron entre sí para casarse. Yo les di libre albedrío para tomar las decisiones. Y en ese momento, hermanos, Dios me dijo: yo estuve ahí en cada momento, en cada golpe, en cada cosa que tú veías. Yo siempre estuve ahí. Yo siempre estuve ahí. Yo siempre estuve ahí. Comprendí eso. Dios me estaba hablando cuando lo empecé a conocer. Y empecé a encontrar respuestas a mis preguntas, a mis dudas. No sé ustedes, hermanos, pero no sé si has sentido eso. Se identifica. ¿Y sabes qué es lo más genial, hermanos? ¿Sabes lo que me atrae y me llena de pasión? Que esa mujer que está ahí jamás se dio por vencida. Todas las noches, todos los días, orando. Mi hijo Josué, mi hija Juliana, mi hija Ruth, mi hijo David. Esa mujer dijo, se aferró a escuchar la voz de Dios. Esa mujer que está ahí, hermanos, se aferró a escuchar la voz de Dios. Mi casa y yo serviremos al Señor. Y las consecuencias de que esa mujer no se dio por vencida, hermanos, aquí están frente a ustedes. Pudiese estar muerto, me dio sobredosis, muchas cosas, pero gracias a esta mujer que no se dio por vencida, que no escuchó la voz equivocada, que escuchó la voz de Dios, ahora estoy aquí frente a ustedes, mi hermana. Y fue un proceso muy doloroso. Pero si tú estás pasando por una situación, no te des por vencido. Si la enfermedad ataca, no te des por vencido. Dobla tus rodillas y dile: Señor, toma mi corazón, toma mi familia. Porque si tú tomando las riendas de mi familia, de mi vida, todo va a estar bien. Mi matrimonio, mis hijos. Toma tú las riendas, Señor. Y las consecuencias a manera de testimonio, hermanos, van a ser estas. Mi hermana se casó con un gran hombre. Acaban de tener un bebé. Se casaron. Mi hermana, mi otra hermana, se acaba de casar con un gran hombre. Mi hermano David se casó, ya tiene